Hoy me gustaría volver a retomar el Evangelio de Juan, donde lo dejamos en el capítulo 8. Vamos a comenzar el capítulo 8 y la verdad es que aquí nos encontramos con un relato de un hecho que ocurrió que es súper célebre y que esas palabras se repiten no solamente entre los cristianos, sino también entre las personas que no tienen temor de Dios. Es esa frase que se dice, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Eso no solamente lo usan los cristianos, no solamente... No, es que prácticamente donde quiera que te desenvuelvas, tanto en la industria, en la empresa, en el colegio o en la calle, ¿verdad? Cuando dices algo de alguien te dice, oye, ojo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Bueno, ¿qué no es o qué no quiso decir Jesús y qué quiso decir Jesús con eso, verdad? Al final, el relato estos 11 primeros versículos termina y le dice el Señor, vete y no peques más. Pero antes de decir el Señor estas palabras, antes de decir vete y no peques más, hay una palabra clave que a veces pasa desapercibida y la vamos a ir descubriendo. Jesús, él fue vituperado, fue insultado, fue maltratado por nuestros pecados, para que Él recibiera la ira de Dios y yo y tú no tengamos que recibirla el día que nos encontremos delante del Padre. Es decir, lo que va a hacer posible que yo no reciba la ira de Dios es que Él la recibió por mí. ¡Wow! Y pensar esto nos tiene que llevar sí o sí a adorarlo, a agradecerle en el nombre de Jesús. Dice el capítulo 8, verso 1 de Juan, el Evangelio de Juan, dice, Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Y mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Y tú, qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor. Curios, la palabra que utiliza aquí es curios, supremo, soberano, dijo ella. Yo tampoco, dijo Jesús, vete y no peques más. Amén. Lo primero que me gustaría decir es qué no quiere decir el Señor Jesús cuando dice el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Esta frase no minimiza la gravedad del pecado. No quiere decir que el pecado no sea grave. Esta frase no nos invita a hacer lo que nos dé la gana y con decirlo ya nos exime de cualquier responsabilidad. Esta frase no impide que tengamos que confrontar el pecado con la verdad. Decir, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra, no quiere decir que el pecado no tenga importancia, no quiere decir que podamos hacer lo que nos dé la gana y no quiere decir que no podamos confrontar el pecado con la verdad. No quiere decir eso Jesús. Pero algo sí, dice, lo que hace el Señor es confrontar a quienes vituperan, a quienes insultan, a quienes maltratan, pensando que así están confrontando el pecado. O a quienes se aprovechan
del tropiezo de otra persona para tapar sus propias responsabilidades. Y digo que para corregir el pecado, si necesitamos vituperar a otra persona, es que no sabemos corregir. Si tenemos que dañar, si tenemos que maltratar a la persona para corregirla, es que no hemos aprendido a corregir todavía. Yo creo que como aposento alto, a nosotros nos importan las personas, realmente nos importan las personas y las consecuencias que el pecado tiene sobre la persona. Nos preocupa, sinceramente. Y sabemos y queremos aplicar todo lo que el Señor Jesús enseña acerca de cómo tratar con el pecado para ayudar a la persona. Ese es nuestro objetivo. Como iglesia debería ser nuestro objetivo. Es decir, cómo confronto el pecado, cómo lo trato para ayudar a la persona, no para maltratarla y para ocultar mi responsabilidad. Sabemos que cuando hay una ofensa entre hermanos, el Señor Jesús nos dice, si tu hermano te ofende, ve y habla con él a solas. Si no te escucha, coge a 2 testigos y habla con ellos y con él. Y si aún así no te escucha, pues llévalo a la iglesia. El Señor Jesús da las pautas, no hace falta que nos las inventemos. El Señor Jesús está diciendo, mira, si hay una ofensa entre 2 hermanos, se trata así. Jesús nos enseña y dice, mira, si tú quieres quitar la astilla del ojo de tu hermano o del ojo de una persona, tienes que tener tu ojo limpio. Si es que todas estas pautas ya las sabemos y tenemos que aplicarlas. Ahora, la clave está en aplicarlas. ¿Cómo debo tratar la ofensa entre hermanos? ¿Cómo debo ayudar a mi hermano a sacar la astilla de su ojo? Pues con un ojo limpio. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios, los insultos, el maltrato de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Por eso, en todos los órdenes de la vida, me da igual, no solamente en el eclesial, sino en tu trabajo, en tu vecindario, donde quiera que te muevas, entender estos principios del Evangelio son importantes. Entender que para tratar a una persona, para tratar el pecado de una persona, no tienes que maltratarla. Eso es lo que el Señor Jesús nos va a explicar aquí. Fíjate lo que hacían los escribas, los religiosos, los fariseos, en el momento en que, en el capítulo 7, en aquella fiesta, cuando dice el Señor Jesús, dice, el que tenga sed, venga y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, ellos cuando vieron que la multitud le seguía y le creía, lo primero que dijeron estos religiosos, estos fariseos, fue, esa multitud tonta. Hicieron un consejo, hicieron una reunión y dijeron, esa multitud tonta, ¿qué estaban haciendo? Estaban vituperando, estaban maltratando a los que iban y escuchaban a Jesús. Ellos no tenían ningún escrúpulo, ellos no tenían ningún interés en lo que Jesús decía. Luego dice que, claro, habló Nicodemo y dijo, bueno, a ver, ¿se juzga a una persona sin antes escucharla? Y luego dice que todos se fueron a su casa. Todos y cada uno se fue a su casa. Y así acaba el capítulo 7. Pero fíjate que hay una persona que no se fue a su casa, o quizás es que su casa era un monte. ¿Quién era ese? Jesús. ¿Dónde se fue Jesús? Al Monte de los Olivos. Ayer estábamos viendo en el estudio del sábado, vimos uno de los lugares, ese Monte de los Olivos. La verdad que supongo yo que en 2000 años habrá cambiado bastante, pero no deja de ser un lugar muy especial, ¿no? Había unos olivos, había unos caminos, es precioso. Bueno, pues el Señor Jesús se va al Monte de los Olivos. Y el Monte de los Olivos tiene mucha importancia, porque dice la propia palabra que cuando Él regrese, cuando Él vuelva, pondrá las plantas de sus pies en ese Monte de los Olivos. Ahora hay una cámara web 24 horas al día, 365 días al año, enfocada en el Monte de los Olivos para ver cuando regresa el Señor a poner sus pies ahí, ¿verdad? Bueno, eso es así, eso está ocurriendo ahora. Pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo Jesús. Pronto se juntó una multitud y Él se sentó a enseñarles.
Dice que la gente lo buscaba, él va al templo temprano, a la mañana. Dice, una multitud está allí. Y dice, cuando dice enseñarles, a mí me gusta hablar de revelarles, de iluminarlos. Y están escuchando atentamente. Y mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa, los escribas y los fariseos que conocían y aplicaban la ley según sus tradiciones, le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Yo, por supuesto que para llegar a entender claramente la palabra, durante días y días estoy leyendo y releyendo la palabra, y todo lo que me acontece, como que le pido al Señor que me hable. Esta semana, sin ir más lejos, pensando en este pasaje y meditando y buscando del Señor y orando, uno de los días, el martes en concreto, fui al circo con mi nieta. Entonces ella nunca había ido a un circo. Y allí que nos sentamos, pues mi esposa, yo y la niña en medio, y yo, pues el circo, ya habéis estado todos en un circo. ¿Cómo se hace? Pues a veces cuando sale un trapecista o sale una persona y quieren que se centre la atención en ese trapecista o en ese... Entonces se apagan las luces, había una chica que subía, se subía con unas gomas, se dejaba caer, ¡guau! Entonces los focos solamente le enfocaban y todo lo demás estaba en tinieblas, estaba a oscuras. Claro, y claro, todo el mundo tenía que mirarla a ella, era lo único que tenía luz era ella. Luego de vez en cuando venía el foco y pasaba así por delante y te dejaba un poco deslumbrado, ¿no? Había focos y había luces, pero el escenario, que era un fondo negro, un suelo negro, redondo, el que actuaba era el objeto de la luz, de los focos. Vamos a situarnos, vamos a ponernos, no que sea un circo, pero vamos a coger esa imagen un momento. O sea, él está enseñando, está iluminando a los que están escuchando, y de repente llegan estos señores con sus tinieblas, con su oscuridad, y ponen a una mujer, y yo veo como que la arrojan en el centro de donde está la multitud escuchando a Jesús, la arrojan al suelo, y todos los focos van a ella. Se apagó la luz. Había luz porque Jesús estaba enseñando, pero ahí en ese momento se apaga la luz. Solamente hay un foco, es el que está sobre esa mujer. La multitud que está atendiendo a Jesús, los maestros que están manipulando la situación, la mujer humillada, maltratada. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Y tú qué dices? ¿Os imagináis? La oscuridad, el foco en ella. Maestro, ellos no tenían ningún interés en lo que él estaba enseñando. Le dicen maestro, pero de forma hipócrita. No es su maestro, ni quieren que lo sea. Quieren matarlo. Pero le dicen maestro. Cuánta hipocresía, ¿no? Cuánta falsedad. ¡Qué deshonestos! Maestro. Pero no solamente no les importa lo que Jesús está enseñando ni lo que va a decir, porque lo único que les preocupa es que diga algo a través de lo cual prenderlo. Pero es que tampoco les preocupa a la mujer, ni lo más mínimo. Y visto así, la primera pregunta que nos surge dice, bueno, ¿y dónde estaba el hombre? Pues dice que fue sorprendida en el adulterio. Que sepa yo, para adulterar hacen falta dos. No, parece que no les interesaba. Lo primero que hacen es acepción de personas. La mujer sí, condenada, maltratada, pero ¿y él? Fíjate que la ley, ellos que conocían tanto la ley, dice en Deuteronomio 22:22, es fácil de recordar. Deuteronomio 22:22, si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto él como la mujer deben morir. De ese modo limpiarás a Israel de semejante maldad. ¿Dónde estaba el hombre? Pero seguimos,
porque aquí no acaba, ¿verdad?, la cosa. Dice el verso 6, intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Le preguntaban esto con la intención deshonesta de ponerlo a prueba y tener un motivo para acusarle. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. A mí me llama mucho la atención que el Señor Jesús se inclinara, porque me imagino a la mujer postrada en el suelo, humillada, tratando de taparse o de zafarse de las miradas, y él se agacha con ella. Él está muy cerca de ella. Él se pone a la altura de ella, escribiendo en el suelo. Un detalle que pasa desapercibido, pero es muy importante. Cuando tú quieres hablar con un niño, es bueno que te agaches y te pongas a la altura de sus ojos. Cuando tú quieres tener asertividad con una persona, es bueno que te pongas a su altura. La falta de honestidad de estas personas contrasta con la honestidad de Jesús. Jesús va a dar la cara, va a ir con la verdad. Pero además, ¿cuántas veces las personas buscamos tener a alguien a quien acusar, a quien criticar, para ocultar nuestra realidad? Es decir, estos lo hacen tan rematadamente mal que lo que yo hago no tiene importancia. ¿Qué importancia tiene lo que yo hago frente a lo que hacen esos? Pero ¿cuántas veces las personas buscan a alguien que poner bajo el foco para que la luz no les dé a ellos? La persona en sí, pues ya digo, no les importaba en absoluto, la mujer no les interesaba. Y mientras miraban a la mujer, no les miraban a ellos, porque ellos estaban como fuera del foco. A Jesús, hiciera lo que hiciera y dijera lo que dijera, realmente lo iban a querer atrapar. Es decir, si él decía, no, yo te perdono los pecados, etcétera, etcétera, ella se hubiera dicho, ves, se ha saltado la ley, es reo de muerte. Pero por otra parte se dice, apedrearla. Entonces se salta el protocolo romano y se convierte también en una persona que debe morir. O sea que si se salta la ley, lo condenan los judíos, y si aplica la ley, lo condenan los romanos. Jesús no va a caer en eso. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra, lo que hace es girar el foco e irse hacia ellos. ¡Wow! O sea, la luz intensa del foco ya no apunta a la mujer. ¡Qué habilidad!, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Te das cuenta? Es como si el foco se volviera hacia ellos y se quedara, ahí va, si ahora nos están mirando todos a nosotros. Esa es la habilidad del Evangelio, esa es la habilidad del Señor Jesús. Cuando tú vienes a la iglesia podemos pensar, es que esto que acaba de decir el pastor, es que esto que acaba de leer le va a venir muy bien a fulano. Claro, a fulano sí, a ti no. Podemos dejar una Biblia aquí en el primer banco y decir, toma, ¿a quién le viene bien la Biblia? Igual se marcha por la puerta la Biblia. No, el Señor Jesús cuando nos habla, cuando nos enfoca, es a nosotros a quienes vemos. Y el Señor Jesús tiene esa habilidad maravillosa de poner su foco sobre nosotros, traer luz a nuestra vida. Ahora, ¿qué prioriza Jesús en esta situación? El Señor Jesús lo que prioriza en primera instancia es la compasión, es decir, se pone en el lugar de la mujer, se pone a su altura. Incluso está dispuesto a pagar por sus pecados. Prioriza la misericordia, es decir, su corazón considera el corazón de esa persona. La justicia, porque también pagaría por los escribas y fariseos. ¿Te has parado a pensar que esos que estaban acusando a la mujer, también el sacrificio de Cristo en la cruz les podría beneficiar a ellos si se arrepintieran y lo aceptaran? Jesús es justo.
¿O no pagó por ellos? Sí, pagó por ellos. Qué maravilla. Ahora, normalmente las personas desean que se les aplique la justicia a los demás y la misericordia a ellos mismos. Que caiga fuego del cielo y los consuma. Que con lo que hacen... Ahora a mí no, a mí que el Señor me sea favorable, que el Señor tenga misericordia. Y siguiendo con el relato, ¿os habéis parado a pensar qué escribió el Señor Jesús en el polvo? ¿No? Pero no me digáis que no habéis escuchado más de una predicación donde se especula acerca de qué pudo escribir. ¿Estaría escribiendo los 10 mandamientos? ¿Estaría escribiendo los nombres de los que ahí estaban? ¿Estaría escribiendo pecados? ¿Qué estaría escribiendo? No lo sabemos. Si no lo dice el Evangelio, pues no lo vamos, nosotros no vamos a especular, ¿verdad? Al oír eso, en el verso 9, al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Esto es importante porque parece que se ha ido todo el mundo y se ha quedado Jesús con la mujer. No se ha ido todo el mundo. Se ha quedado Jesús y la mujer en medio de la multitud. Y la multitud está asistiendo a una lección increíble de cómo se debe tratar el pecado en la vida de otra persona. Esta lección no la van a olvidar fácilmente. Han transcurrido 2000 años y estas palabras de Jesús siguen resonando con la misma fuerza. Lo que pasa es que mal aplicadas, nosotros como iglesia tenemos que empezar, tenemos que aplicarlas correctamente. No es que no tengamos que tratar el pecado, es que tenemos que hacer sin maltratar a la persona. Porque a fin de cuentas el pecado afecta y destruye a la persona en todas sus variantes. Me da igual si la persona es vieja, dice aquí que se retiraron primero los viejos, luego los más jóvenes. El pecado afecta tanto a viejos como a jóvenes. El pecado afecta tanto al ámbito público como al privado. Hay gente que es, digamos, autoridades que dicen, bueno, lo que haga yo en mi vida privada no le importa a nadie. ¿Cómo que no le importa a nadie? ¿Cómo que no le importa a nadie? O eres íntegro o no eres íntegro. Lo que haces a solas tiene tanta importancia como lo que haces en público. Y dices, claro, pero es que lo que hago en público afecta a las personas. Bueno, afecta, y lo que haces en privado también te afecta a ti y a las personas. Porque esa es tu realidad. Hay personas que me dicen, bueno, yo no sé, mi relación con el Señor. Digo, mira, tu relación con el Señor no la muestras aquí en la iglesia. No la muestras aquí en el culto. La muestras cuando estás solo en tu casa. O cuando estás en tu trabajo o cuando estás en tu instituto. Tu relación con el Señor afecta tu vida mucho más fuera de aquí que aquí. Aquí recibes enseñanza, aquí adoras al Señor, aquí expresas lo que estás viviendo fuera de aquí. O sea, aquí vienes de alguna manera a expresar lo que ya estás viviendo fuera. Pero tu realidad espiritual la mides fuera de la iglesia. Aquí también adoras, aquí también estás con hermanos, tienes comunión, pero tu nivel espiritual está en tu vida privada. ¿La puedes medir? Te puedes ver cómo actúas cuando estás solo, cuando estás sola. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, verso 10, estamos acabando. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Y hay una palabra aquí que a veces pasa desapercibida, pero es de máxima importancia. Dice la mujer, ni uno, Señor, Curios, soberano, el único que tenía autoridad para tirar la primera piedra, estaba allí. Pero fíjate que el Señor Jesús no le dice vete y no peques más, hasta que oye de labios de esa mujer la palabra Señor. ¿Qué ha pasado en la vida de esta mujer? Está reconociéndole a Jesús toda la autoridad. El único que podía condenarla es Él. El único que podía tirar la piedra es Él. Y de la boca de esa mujer
escucha la palabra curios, Señor, que es utilizada para Dios. A veces pasan desapercibidos estos detalles, pero son muy importantes, porque antes de que el Señor le diga, vete y no peques más, ella pronuncia esta palabra ante Jesús. La mujer se queda asombrada de las palabras de Jesús, ¿verdad? Pero Jesús hace algo que es maravilloso, le da otra oportunidad. A veces nosotros cuando actuamos mal, cuando detectamos el pecado en otras personas, como que no queremos darle otra oportunidad. ¿No os ha pasado? Ya basta. Dice que Pedro le pregunta al Señor Jesús, bueno, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Dice, 7. Dice, no, 70 veces 7. Te va a faltar vida para perdonarlo. Y a veces nosotros como que no somos así. Nosotros decimos, bueno, ya hemos descubierto esto en esta persona, la justicia, que se le aplique la justicia. Pero Jesús no, Jesús le da otra oportunidad, le dice, vete, pero no peques más. Jesús trata con seriedad el pecado. Dice, no es que te vayas y hagas lo que te dé la gana, mira, nadie te condenó, no tiene importancia lo que has hecho. No, y ella dice, Señor, si tú me condenas, si tú me juzgas, entiendo que he pecado, pero tú eres Señor. Y unido a esto, me gustaría que no se me pasara por alto que debemos confesar nuestros pecados a los que hemos ofendido, que debemos pedir perdón, porque esto trae sanidad espiritual y trae crecimiento a nuestra vida. Hay veces que las personas piensan que se trata de pasar página. ¿Habéis oído esa expresión? Bueno, vamos a pasar página. Oye, no, mira, vamos a enterrar esto. Eso no soluciona el pecado, no soluciona la ofensa, no te da sanidad, no te da crecimiento. Pero cuesta, ¿a que sí? Sé que le he hecho algo mal a una persona, sé que he hablado mal, sé que lo he vituperado, sé que lo he maltratado, pero no soy capaz de ir y decirle, oye, mira, hice esto, perdóname. Cuando ofendemos a alguien hay que pedirle perdón, hay que confesar. Cristo le está diciendo a esta mujer, hay una salida, hay una solución. ¿En quién? En Él. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia y la verdad. Cuando nosotros corregimos a alguien tiene que ser con misericordia, pero con verdad también. Sin olvidarnos ninguna de las dos cosas. La justicia y la paz se besaron en Cristo. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Salmo 85. Jesús estaba dispuesto a pagar. Jesús estaba dispuesto a pagar por esa mujer y por todos los que allí estaban. Entonces, vete y no peques más, le dice el Señor. Los vituperios, el maltrato, el desprecio, fueron hacia Cristo mientras pagaban por mis pecados y por tus pecados para que fuera redimido, para que tuvieras una nueva oportunidad. Cuando comprendemos esto, es que lo valoramos y lo abrazamos. Es que esos vituperios, ese maltrato que tendríamos que haber sufrido, lo sufrió Él por nosotros. Pero Él sí fue vituperado, Él sí fue maltratado, Él sí fue insultado. ¿Estamos llamados a confrontar el pecado en las personas? Sí, estamos llamados a confrontar el pecado en las personas. Como hijos de Dios, no debemos pasar por alto el pecado, ni la importancia del pecado, ni las consecuencias del pecado en las vidas de las personas. Es más, deberíamos ser ya expertos en detectar que muchas de las consecuencias, muchas de las circunstancias que están viviendo las personas tienen su origen en malas decisiones y en pecados. Esperamos escuchar de la persona la palabra curios, ¿o no? Cuando confrontamos el pecado en una persona, cuando confrontamos a una persona con la verdad,
lo que esperamos que esa persona reconozca que debería ser castigada, pero que Cristo pagó por ella. Recuerdo una historia, la voy a contar rápidamente. Se dice que había un rey en un reino que tenía por costumbre visitar la cárcel. Y cada vez que visitaba la cárcel, una vez al año, soltaba un preso. Aquí en España también hay algún caso de esos en Semana Santa. Entonces este rey entró en la cárcel y rápidamente todos los que estaban en las celdas, él iba pasando por los pasillos, todos los que estaban en las celdas se asomaban diciendo: Majestad, rey, yo estoy aquí, yo no me merezco estar aquí, yo nunca hice nada, señor, sáqueme, majestad, tal. Y él iba pasando con su séquito, con sus guardias. Y pasó por delante de una celda donde había un hombre sentado en el camastro y le llamó la atención al rey. Dijo: bueno, déjame entrar. Entró en la celda, le dijo: ¿y tú? ¿Por qué no me pides clemencia? Y dice: no, majestad, yo merezco estar aquí. Yo pequé. Yo lo hice mal y estoy pagando. Y se volvió el rey y dijo: sacad a este hombre porque es el único que está arrepentido de lo que hizo. Si no hay un reconocimiento de nuestras ofensas, de nuestros pecados hacia Dios, si no hay un verdadero arrepentimiento, que por cierto, el arrepentimiento no es remordimiento. Hay personas que sienten remordimiento por algo que han hecho, pero eso no llega al arrepentimiento. Es simplemente que tienen miedo a las consecuencias del acto que han cometido. Tienen remordimiento, les remuerde la conciencia, están ahí, pero no llegan al arrepentimiento, nunca confiesan, nunca piden perdón, nunca reconocen que merecen un castigo por ello. El arrepentimiento requiere una disposición clara y firme a no volver a ofender, a no volver a hacer lo mismo, de ninguna manera. Reconocer que lo hemos hecho mal, hemos ofendido, hemos pecado, merecemos el castigo, pero es que además tiene fruto de arrepentimiento, que es que no quiero volver a hacerlo. Y ahí es donde sentimos el perdón de Dios. Ahí es donde el Señor nos da una segunda oportunidad. Ahí es donde sentimos la liberación del perdón. Por lo tanto, 3 cosillas. Compadécete de la persona, porque es una oveja sin pastor. La persona que peca o que ha pecado. Mírate a ti mismo. Tú también fuiste así, tú también has cometido pecados. ¿Cómo eras tú? Es importante compadecerse, ponerse a la altura de la persona. Como hizo Jesús, ponerse a la altura, ¿verdad? Compadécete de la persona. Ten misericordia, porque a fin de cuentas es un corazón necesitado de Cristo. Dale una oportunidad. Y en tercer lugar, sé justo a la hora de confrontar. Sé justo a la hora de confrontar. Que la motivación que te lleva a confrontar el pecado en esa persona sea el amor hacia esa persona. No las ganas de que sea justiciada. Que tengas ganas de ayudarle. Que tengas ganas de restaurarla a esa persona. Si no, es mejor no confrontar. Y la conclusión es que cuando hacemos estas cosas, crecemos en la semejanza a Cristo. Aprendemos de Él. ¿Cómo confrontó Él el pecado? Pues de la misma manera tenemos que tratar el pecado en la vida de las personas sin maltratar a la persona. Ese sería el resumen. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, si sois insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y dice el Señor Jesús: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque si están diciendo la verdad, no, es mintiendo. Pues que el Señor nos bendiga y que seamos capaces de aplicar esta enseñanza del Señor Jesús
en todos los órdenes que nos vayan surgiendo. Quizás hoy mismo o mañana tengas la oportunidad de confrontar el pecado en una persona. Pues hazlo con mucho amor hacia la persona. Amén. Que el Señor os bendiga.